Amén. Todarabá. Pues vemos nosotros en lo que es el relato de Esther, pues cómo la maldad no tuvo éxito. Adonai dio la victoria a su pueblo y la suerte se movió en favor de los leales de Hashem. Entonces, hoy también la suerte se mueve en su pueblo de Adonai. El Eterno continúa con su pueblo y siempre lo estará. Entonces, por ello es muy importante que continuemos confiando, a pesar de que las circunstancias de pronto no sean las mejores. Es muy importante que nosotros continuemos con esa vista en Yahweh, con esa vista que nos indica y nos lleva por ese camino estrecho que es Mashiach, en el perfeccionamiento de nuestra vida, para poder llegar a ser perfectos, ser tamim, como aquellos perfectos que dice el Eterno, sean perfectos porque yo soy perfecto. Entonces, por ello, Baruch Hashem, por esa historia que nos recuerda que el Eterno está con sus leales, con aquellos que confían en Él, y nunca nos va a dejar avergonzados. Después de prácticamente 150 años, después que el rey Asuero, el esposo de Esther, pierde lo que viene a ser, no es que pierda, sino que simplemente murió como todo hombre. Entonces llegan cinco reyes más, 5 jerjes más, porque así se les llamaba, jerjes, y en este caso, jerjes significa gobernador de héroes, es a lo que se le llama jerjes, por eso cada rey se le llamaba jerjes. En este caso, nos cuenta la historia que Alejandro Magno ya pues conquista gran parte de territorio, y entonces también conquista a los medos y a los persas, y de esta manera le quita el reinado a Darío III, que sería Jerjes Darío III. Entonces, vemos aquí que pues Alejandro Magno, ya casi morir, deja a generales compuestos de diferentes estados para que puedan gobernar, porque él ya estaba pues a punto de morir. Vemos que conquistó tanto territorio y al final pues muere. ¿Y qué hace? Pues a personas que ni siquiera eran de su familia, simplemente eran sus generales, algún amigo cercano, pues él hereda lo que viene a ser toda la autoridad de toda la conquista que él había realizado. Entonces aquí vemos algo importante, que pues de nada nos sirve a nosotros atesorar cosas cuando realmente pues tenemos contados los días de nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces aquí realmente lo que cuenta no es lo que podamos nosotros atesorar, sino lo que nosotros podamos ser, porque el Eterno es el gran yo soy, y por ello Él desea que nosotros seamos aquellos perfectos para Él. Entonces, Alejandro Magno, pues sí, al morir él, sus generales toman la autoridad, y entonces entre uno de ellos estaba Antíoco Epifanes, y precisamente lo que hace es, pues era una persona malvada,
Y entonces empieza sabiendo que el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, pues celebraba los Shabbat, celebraba sus fiestas, no comía cerdo, se hacía la circuncisión, que tenía una forma de vida diferente. A ello, pues, él, pues, ahora sí que se vino en contra de ellos. Pero esto, ¿por qué fue? Precisamente porque hubo renegados, personas del mismo pueblo que empezaron a voltear a los lados. Empezaron a voltear a otros, a ese pueblo que estaba llegando con ciertos aparentes privilegios, y ellos decían, bueno, nosotros hemos tenido situaciones difíciles, quisiéramos ser como ellos, y entonces ellos voltearon hacia los lados, creyendo que iban a estar mejor, creyendo que la alianza del Eterno no era tan buena como parecía, y quisieron tener alianza más que nada con el rey en turno, que era Antíoco. Entonces, debido a esta situación, debido a esta rebeldía, de lo que es el pacto con el Eterno, de la alianza con el gran Yo Soy, vemos que pues ellos inclusive pues copiaron costumbres paganas. Ellos se hicieron inclusive operaciones ocultando la circuncisión de sus cuerpos. Fíjense qué tremendo, que ellos estaban renegando de la alianza. Sabemos que la circuncisión nos daba una enseñanza, y esa enseñanza era precisamente que teníamos que quitar la carne y ser espirituales. Quitar el prepucio de nuestras vidas y aflorar el espíritu. Entonces vemos nosotros que ellos no querían la alianza, la estaban desechando. La alianza tan especial que el Eterno tenía con su pueblo, ellos no la estaban valorando, la estaban desperdiciando, la estaban haciendo a un lado, y estaban mirando hacia los lados. Por ello nos dice Adonai que no miremos, no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vayamos directo a la meta, directo en ese camino que es Mashiach, que no nos desviemos y que no nos dejemos llevar por brillitos aparentes que aparecen en el camino. Entonces, por ello, nosotros vemos, ¿verdad?, que del pueblo inició esa queja, ese malestar con Adonai, porque sabemos que el Eterno es fiel a sus pactos, el Eterno nos protege, el Eterno nos provee. Pero aquí vemos que dentro del mismo pueblo surgió esa rebeldía, y también vemos que a muchos les gustó. A muchos les gustó esa rebeldía. Por eso nosotros tenemos que ser atentos. ¿Por qué? Porque es tan sutil, es tan delicado el camino de la vida, que la carne quiere comodidad, la carne quiere la facilidad. Y pues por eso ellos estaban renunciando a la alianza, porque eran hombres carnales, eran hombres que simplemente se movían en su carne y no en el espíritu de Yahweh, en el espíritu, en el Ruach HaKodesh. Sabemos que en ese tiempo todavía Yeshua no hacía el sacrificio perfecto, pero de todos modos los israelitas sabían quién era Adonai, tenían más cercanas las proezas del Eterno, toda aquella gloria que el Eterno había manifestado. Los israelitas tenían más en carne propia todos esos hechos, todas esas hazañas.
Nosotros, después de muchísimos años, podemos ver lo que hicieron aquellos, nuestros hermanos de antaño, pero nosotros lo estamos leyendo porque ha pasado muchísimos años. Entonces, ellos por supuesto que lo tenían más en claro, más en vivencia, y sin embargo vemos cómo ellos renegaron de la alianza con el Eterno. Hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cuidando la alianza con Adonai? ¿O estamos renegando también? ¿Estamos volteando hacia los lados, viendo que quizás por fuera los pastos son más verdes, que aparentemente se ven más verdes, pero en realidad no lo son? En realidad, solamente es una apariencia, porque la plenitud de Yahweh, nada ni nadie nos la puede dar. Como contenedores que somos y como aquellos hombres en los cuales el Eterno desea que nosotros sirvamos, no podemos decir que haya algo que se le asemeje. Entonces, por ello no debemos de dejarlo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros de una manera personal? Ahorita eso quedó en la historia. La escritura es precisamente para que tú y yo podamos aprender en cabeza ajena y no caer en lo mismo. No dejarnos llevar por cuestiones que sean totalmente alejadas, que nos alejen de la alianza de Yahweh. ¿Cuál es la alianza? Sabemos nosotros, es el Shabbat, señal de alianza de Adonai con su pueblo. Las fiestas sagradas que estamos viviendo, que ahorita todavía estamos en la fiesta de Sukkot, estamos en los días intermedios. Entonces, si nosotros estamos viendo esto, tenemos que recordar que el Elohim vivo, tiene una relación con nosotros y cada momento es especial. No es un Elohim que hizo que simplemente a ver qué va a hacer, quién sabe, no sé, pero bueno, seguimos con nuestra vida. No, Adonai nos ha mostrado con muchísimos detalles cuál es su obra, cómo son sus tiempos. Él no va a hacer nada sin antes anunciárselo a sus siervos, los profetas. Y eso es algo maravilloso. Abraham era su amigo. Y de esta manera, cuando Yahweh iba a pues destruir Sodoma y Gomorra, vemos nosotros que Adonai, si no hubiera querido, no le hubiera dicho nada a Abraham. Sin embargo, él quiso decírselo, él le quiso compartir y le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Él sabía que su sobrino Lot estaba allá y él quiso compartírselo. El Elohim, el Altísimo, el gran Yo Soy, quiso compartir con Abraham eso que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque Abraham era su amigo. Era un amigo en el cual tenía una relación íntima y por ello era su amigo. Y Abraham era el padre de la Emuná. Entonces, con esa relación tan íntima, Adonai también dice, no haré nada sin antes decírselo a sus siervos, los profetas. Entonces, de esta manera, nosotros estamos viendo cuán importante es cuidar la alianza de Adonai. Es lo más perfecto, lo más maravilloso, lo más preciado que podemos tener, guardar la alianza de nuestro Elohim. Es señal de alianza entre Adonai y su pueblo.
Entonces, precisamente por esa razón, vino calamidad a lo que es el pueblo de Israel. Porque Adonai, como el fiel y el verdadero, nunca nos va a fallar, pero si nosotros le fallamos a él, entonces, si nosotros nos alejamos de Adonai, entonces él va a permitirlo, porque él nunca nos va a rogar a nosotros para que estemos con él. Él nunca nos va a rogar para que estemos en un Shabbat ni en una fiesta, porque él es el Adón, él es el Señor y no es siervo. Nosotros somos los que lo necesitamos a él. Nosotros somos los que tenemos una bendición si nosotros nos congregamos en la congregación de los santos. Por ello, es importante que nosotros recordemos todo esto. Hubo precisamente las calamidades que vinieron a Israel, fueron grandes. Prohibían todas los actos que hacían la diferencia con otros pueblos. A Israel les prohibían ofrecer ofrenda al Eterno, holocaustos, porque sabemos que se hacían diferentes holocaustos para poder mantener precisamente lo que es esa relación con el Eterno, porque Mashiach todavía no hacía el sacrificio perfecto y es por ello que el Eterno, es por ello que se hacían los holocaustos. Al no hacer los holocaustos, entonces el pueblo pues no estaba bien delante del Eterno. ¿Por qué? Porque sabemos que se hacía precisamente para tener una comunión con Yahweh. Y entonces, pues ahora sí que se construían altares paganos, se mataban a las personas que iban a que circuncidaban a sus hijos, las colgaban y bueno, les colgaban a sus bebés a su cuello después de haberlas matado. Es algo tremendo lo que llegó a pasar. Y pues estaban olvidando los mandamientos del Eterno. Con esto, pues, por supuesto que se empezaron a profanar tanto el Shabbat como las fiestas. Entonces, por ello, nosotros podemos ver claramente que hubo realmente, no conviene voltear hacia los lados, no conviene hacer ojitos a otros dioses, a otras costumbres que no son las del pueblo del Eterno, en el cual nosotros perdamos aquella santidad del ser Kadosh, ¿verdad? Porque nosotros somos de Yahweh. Al momento de que nosotros somos de Yahweh, somos pertenencia de Adonai. Y de esta manera, al ser su pertenencia, por eso somos diferentes. No somos iguales al común de las personas. Por eso Adonai nos ha hecho su especial tesoro. Y por lo tanto, también Él precisa que nosotros seamos diferentes porque somos de Él. Por ello, nosotros tenemos que, al camino de ser perfectos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser esos también, esos perfectos. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta, que es lo que el Eterno nos pide en su palabra. Entonces, viendo esto precisamente, cuán terrible fue, ¿verdad? Vemos, es una situación tremenda y la verdad que nadie quisiéramos estar allí en ese tiempo. Pero por ello estamos aprendiendo en la Escritura los hechos
de nuestros hermanos que lamentablemente pasaron por estas situaciones. Pero Adonai, a pesar de todo, vemos que al final el Eterno tuvo compasión de ellos y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, en el año 143, en el mes de Quisleu, también Antíoco pues logra entrar en lo que es el templo de Adonai. Y de esta manera, pues meten lo que viene a ser holocaustos, sacrificios de animales impuros, roban, saquean, roban el oro, la plata, los utensilios que se utilizaban precisamente para lo que es toda esa adoración, el servicio que el pueblo tenía. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, vemos que hay un duelo muy grande en Israel. Las casadas, los recién casados, los jóvenes, todos estaban de luto. ¿Por qué? Porque lo más grande había sido profanado. El templo donde se manifestaba la gloria de Yahweh había sido profanado. Era el ay de aquellos hermanos que vieron eso. Y la verdad que sí, es doloroso cuando tú tienes un lugar donde te estás congregando y de repente ya no está. Es doloroso y si hay un duelo, y por ello, qué importante es, o sea, Adonai desea que nosotros estemos en comunión como cuerpo y lo ideal, por supuesto, es el estar en físico. Es una delicia poder convivir con nuestros sahim. De cualquier manera, nosotros, aunque no lo estamos haciendo por el momento en físico, pero estamos de cualquier manera congregados en la distancia. Y en la distancia, el Eterno nos une con todos aquellos que invocan el nombre de Yahweh, donde quiera que se encuentre. Entonces, aunque seamos pocos, seamos un pequeño grupito, no importa, eso no tiene nada que ver, porque estamos integrados al cuerpo espiritual, formamos parte de ese cuerpo espiritual, de esa Keila universal que tiene el Eterno. Entonces, pues vemos nosotros que después de que Antíoco profana lo que es el templo de Yahweh, esto nos trae después lo que es la celebración de Hanukkah. Pero el día de hoy no vamos a hablar de ello. Tenemos ya próximamente tendremos la fiesta de Hanukkah, que sabemos que no es una fiesta Kadosh, es una fiesta civil. Sin embargo, tiene muchísima enseñanza para nuestra vida. Entonces, ahorita ya pasando a lo que viene a ser la historia de Hechos, ¿verdad? Continuando con lo que es Rab Shaul, ¿verdad? Nosotros vemos que pues llega precisamente Rab Shaul a lo que es Éfeso y allí había estado Apolo. Entonces les pregunta a los Sheliahim, les dice que pues que si ellos habían sido bautizados por el Ruach. Y ellos pues la verdad no sabían quién era el Ruach. Fue algo curioso, chistoso en cierta manera, pero ellos no sabían. Se les había predicado la primera vez, pero se les predicó el bautizo de Yohanan, de Juan, el que hacía Yohanan. Entonces, antes de que viniera Mashiach. Entonces vemos que Rab Shaul, pues, les habla del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Cómo
cómo era el espíritu, el poder del Ruach HaKodesh que está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el Ruach está interno, que es el primero que nosotros recibimos cuando nosotros creemos en Mashiach. Y cuando nosotros recibimos el poder del Ruach HaKodesh, entonces en ese momento nosotros ya tenemos el espíritu de poder, como una fiesta de Shavuot, ahí se manifiesta el espíritu con poder, como a los Sheliachim. Ellos recibieron el espíritu externamente. ¿Para qué? Para poder hacer precisamente aquellos portentos, aquellos milagros que hicieron todos, porque la verdad sabemos que todos los Sheliachim estuvieron haciendo milagros, estuvieron haciendo maravillas. De esta manera, pues hubo tantas personas que pudieron creer en Yeshua HaMashiach. Vemos nosotros que, por ejemplo, Rab Shaul, inclusive pañuelos, mantiles que él tenía, él se los llevaban las personas que él había aportado, simplemente con que les diera un pañuelo o un mandil que él había usado. Las personas llegaban con algún enfermo y se quitaba la enfermedad y se iban los demonios que tuvieran. Vemos nosotros el poder tan grande que tenía, que se manifestaba en Rab Shaul a través del Ruach HaKodesh. Entonces, pues la verdad que es maravilloso, es maravilloso. Nosotros, de verdad que los discípulos, aunque fueron personas tan sencillas, pescadores, ¿verdad? Yeshua los hizo pescadores de hombres. Y de esta manera, a través de lo que viene a ser ese Ruach HaKodesh que les dio palabra a ellos y sabiduría, y además el poder de lograr milagros, ¿verdad? Todo esto vino a traer esa emuna que llega hasta nuestros tiempos. Y por eso tú y yo estamos aquí el día de hoy, porque nosotros creemos en Mashiach, creemos en él, y por ello queremos continuar en él. En uno de los pasajes que tuvieron Rab Shaul, pues vemos que había unas personas que querían también sacar a lo que viene a ser los espíritus malignos y las enfermedades, y más bien los espíritus malignos, y de esta manera decían, te saco en el nombre del Elohim que predica Pablo. Y ellos creían que era como una varita mágica. Y vemos que los espíritus les llegaron a decir, conozco a Yeshua y conozco a Pablo, pero tú, ¿quién eres? Aquí esto es algo muy importante porque nos recuerda que nos hace ver que las potestades identifican a quienes son de Adonai, porque se mueven lo que es el espíritu del Eterno está en los suyos, y también el espíritu de Al-Mashiach también está en los contrarios, ¿no? Aquellos que no creen que Mashiach vino en carne, y aparte también pues aquellos ángeles caídos que se quedaron, y que sabemos que también hay una organización espiritual, pero ellos conocen a quienes son del Eterno. Y por ello vemos nosotros que no significa que nosotros nos vayamos a ir por unas palabras, de decir, mira, pues abracadabra y se hace. No, absolutamente.
el Eterno, de igual manera, así como estos espíritus les dijeron a ellos que quiénes eran ellos, ¿verdad? Reconocían a Mashiach, reconocían a Rab Shaul, pero decían, ¿tú quién eres? A ti no te conozco. Por lo tanto, los espíritus se volvieron en contra de ellos y les fue muy mal. Aquí también es importante recalcar que también el Eterno desea conocernos. Dice la Davar que en aquel día va a decir, Yeshua, nunca los conocí, apártense de mí, obreros del desafuero. ¿Ven? Entonces, pero decían, ¿no ves que en tu nombre sacamos demonios? En tu nombre hicimos obras portentosas. Pero él dirá, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros del desafuero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el hecho de que, pues, hicieron obras del Ruach, pero el Eterno no los conoció? Cuando nosotros vamos recordamos en la Dabar, la forma de conocerse es a través de una unión sexual, en un matrimonio. Espiritualmente, Adonai también nos ha llamado a ser novia y esposa, ¿verdad? Entonces también Él desea conocernos a nosotros. Por supuesto, no es una forma, es una forma de decir una relación sexual. Se refiere a una relación íntima con el Eterno, donde Adonai realmente sabe quién eres tú, quién soy yo. Por ello, nosotros nos tenemos que preocupar porque el Eterno nos conozca a nosotros y no solamente conocerlo a Él o pensar que nosotros lo conocemos a Él. Porque a veces se puede decir, bueno, no, pues yo ya conozco de la palabra, yo ya conozco de alguna manera los planes de Adonai. No se trata de eso. Se trata de que el Eterno te conozca a ti. Y esto va a ser resultado de una relación íntima con Adonai. No va a ser solamente de, como dice el texto, hacer milagros. ¿Por qué? Porque el Ruach es poderoso y se pueden hacer milagros, por supuesto, pero también el Eterno necesita una relación íntima con su pueblo. Entonces, no nada más es eso, hay que buscar en Adonai esa relación en la cual nosotros podamos ser cercanos a Él y nos pueda conocer. Y el día que durmamos, Él nos llame por nuestro nombre y nosotros nos levantemos. Por eso es muy importante que nosotros le conozcamos. Más bien, que Adonai nos conozca. ¿Qué tenemos que hacer para que el Eterno nos conozca? Precisamente hablar con Él, leer su palabra, meditar su palabra, buscarle en oración, confiar en Él, dejar nuestras cargas en Él, obedecerle a Él, haciendo su voluntad. Estamos aquí, estamos haciendo su voluntad, porque estamos en la alianza de Yahweh, estamos en el Shabbat, en el reposo Kadosh de los leales de Yahweh, de generación en generación. Entonces, pues sí, es muy importante ello. Una vez que Rab Shaul pues iba de viaje en viaje, llegó también a una ciudad en la cual se alargó lo que es la reunión. Y en esta ciudad
estaban en el tercer piso, donde estaban hablando la palabra. Había un joven que se llamaba Eutico y él estaba sentado en el borde de la ventana del cuarto donde estaban reunidos, que era en el tercer piso. Y que creen, pues que poco a poco, a medida que se iba alargando la palabra, se quedó dormido. ¿Qué nos habla esto? Dice que se quedó dormido y cayó de la ventana. Esto, al momento que la escritura nos está diciendo, esto está en Hechos, en Geburot 20, nos está hablando acerca de que estaba Rab Shaul en el tercer cielo, pudiéramos decir. ¿Qué es el tercer cielo? Nos está hablando la escritura. Estamos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, es el tercer cielo. Lugar santísimo, Makom Kodesh Kodashim. Al estar lo que viene a ser Rab Shaul en el tercer cielo, ¿verdad? Con aquellos hermanos tan en un momento tan consagrado, en un momento tan especial. Vemos nosotros que este joven, al estar sentado en el borde de la ventana, pudiéramos decir que no estaba ni adentro ni afuera. Estaba intermedio. Por ello, es muy importante que tú y yo no estemos intermedios, que estemos ni afuera ni adentro. Es muy importante que nosotros estemos adentro, porque Adonai dice que él no quiere a los tibios. O eres frío o eres caliente, dice Adonai, pero no quiere un tibio. Y esto me recuerda que al inicio de lo que es el ministerio de Rab Shaul y Bernabé, ellos salieron, el Ruach HaKodesh los separó precisamente para irse a hablar a los gentiles. Pero vemos que iba acompañándolos también, después se acercó con ellos, lo que era Juan, que le llamaban también Marcos. Y pues resulta que estuvo acompañándolos, pero después se alejó de ellos. No nos dice la escritura por qué se alejó de ellos, pero vemos que cuando vuelven otra vez a iniciar el recorrido en Hechos 19 o en el 20, no recuerdan cuál, en ese momento sucede que Bernabé quería que Juan, el llamado Marcos también, los acompañase para poder continuar y volver a ir a los lugares en los cuales había predicado, y quería Rab Shaul como volver a ir para ver cómo estaban los hermanos nuevos. De alguna manera supervisar cómo se estaban haciendo las cosas. Entonces, aquí vemos que cuando iban a ir para allá, Bernabé quería que fuera también Juan, pero Rab Shaul no. Y dice la escritura que hubo tal discusión que se separaron definitivamente. Bernabé se fue con Juan, el llamado Marcos, que era, me parece que es su sobrino, y Rab Shaul se fue con, no recuerdo, ahorita de momento se me fue el nombre, una disculpa, pero se fue con otro. Entonces, en el momento en que nosotros estamos tomando lo que viene a ser una disculpa, es lija por el ruido. Ajim.
Vemos nosotros entonces que la verdad es de que hubo esa discusión, porque Juan, el llamado Marcos, se alejó. ¿Por qué se alejó? Aquí tenemos la incógnita. Si Rab Shaul hubiera sabido que fue una causa de fuerza mayor, yo creo que no se hubiera molestado. Pero al ver que este joven se alejó y sabiendo la causa, entonces por eso Rab Shaul tuvo esa discusión con Bernabé. Por ello, entonces volvemos a lo mismo. Adonai no quiere que seamos tibios. Dice, o eres frío o eres caliente. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es lo que nos dice Adonai. Entonces, por ello es importante que nosotros podamos siempre decidir por él. Y pues, Adonai, bendito Elohim, deseamos que tú, Señor, que tú nos des esa convicción siempre para poder estar en tu camino, para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, para poder estar en ti siempre. Que tú nos guíes, nos dirijas, nos permitas de tu sabiduría para poder nosotros ser fieles hasta el final. Permítenos, Señor, permítenos, Adón, ir en línea recta en tu caminar que deseas tú, haciendo tu voluntad, obedeciendo a tu palabra. Deseamos servirte y obedecerte a ti, Señor, porque tú eres el único Elohim. Tú eres, Señor, el único Shaddai nuestro y el único Shomer, nuestro Adón. Mika Moja, Adonai. No hay nadie como tú, Señor. Baruch Hashem.